Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de nuestros hogares. Vamos a estar estudiando el día de hoy basados en el libro de los Hechos y más exactamente en el capítulo 1. Vamos a hacer una oración para iniciar la enseñanza. Dios amado, gracias te damos, amado Señor, por este lugar, por este sitio. Bendice, amado Señor, la palabra que tú vas a poner en cada uno de nosotros y que nosotros seamos, amado Señor, simplemente un instrumento tuyo y que nosotros seamos intermediarios de lo que tú quieres transmitir a cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén y amén. Quería empezar por decir que vamos a tratar algo diferente. Los dos vamos a estar enseñando. Algunos enseñamos por hacer preguntas y otros enseñamos por confundir las preguntas. Pero vamos a tratar que todos aprendimos algo sobre el libro de Hechos. Sabemos que ahorita lo estamos haciendo adremente por el virus que hay, pero vamos a seguir haciendo los servicios, los estudios y los sermones a través del internet para que los hermanos que vivan en Colombia, en Perú, en otras partes del mundo o que no puedan salir de su casa puedan aprovechar el tiempo para oír y aprender de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Vamos a empezar entonces con la lectura del libro de los Hechos. En el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Y dice la palabra: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizó con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién era Teófilo, hermano? Teófilo, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, creía que era un profesor de Lucas, de la universidad. Pero la palabra Teófilo en griego quiere decir amado de Dios. Teo, que es Dios, y la segunda parte que quiere decir amado de Dios o amor. Entonces, él puede estar hablándolo a los hermanos de ese tiempo, a las personas que no estaban convertidas en ese tiempo, y hasta puede estar está hablándolo a nosotros hoy en día. Está hablándolo a cada uno de nosotros, a ti y a mí, que debemos poner atención a lo que está diciendo. Amén. En el verso 1, de igual manera, también dice el autor: en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Menciona aquí en el primer libro, quiere decir que este puede ser un segundo o un tercer libro, y realmente ¿quién escribe el libro de los Hechos? La idea colectiva es que es Lucas. Lucas escribió el primer libro de Lucas y después se conoce por uno de los primeros griegos que aceptó el camino o a Cristo. Lucas también era educado, era doctor y era separado de las otras personas en la manera que él escribía, la manera que él pensaba y ponía los pensamientos en escrituras. O sea, hablamos de ese primer libro como el Evangelio de Lucas.
el Evangelio de Lucas, él no era un apóstol, él era solamente un discípulo de Cristo. Menciona el verso 4 la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es que van a recibir el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que vemos más tarde, que era solamente dado por los apóstoles. Cristo quería que todos los apóstoles estuvieran unidos en Jerusalén para poder recibir este gran regalo que le daban a ellos, el poder de sanar, de dar señales y hacer milagros para testificar que ellos eran de Dios. También dice la escritura, Juan bautizó con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. ¿Cuál es esta diferencia entre el bautizo con agua de Juan y el bautismo del Espíritu? Bueno, Juan tenía que bautizar para el arrepentimiento, porque nosotros hoy somos bautizados en la muerte de Cristo. Romanos 6 dice que el bautismo es morir con Cristo y ser sepultado juntamente con Él. Enseña que sin la muerte de Cristo el testamento nuevo no puede tomar fuerza. Tiene que haber uno que muere, como explica en Hebreos 8 y 9, donde explica que a través de la muerte de que escribió el testamento, entonces se puede uno a entender y aprovecharse del testamento. En nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo, entonces estamos recibiendo todas las bendiciones que hay en eso. Los que fueron bautizados antes, en el primer siglo, antes que Cristo muriera, solamente pudieron ser bautizados en el nombre de Dios, pero a través de Juan el Bautista, no a través de la sangre o la muerte o la resurrección de Cristo. Quiere decir, como en Hechos 19, el versículo 1 adelante, habla de unos hombres que Pablo se encontró, que eran bautizados y no sabían nada del Espíritu Santo, porque fueron bautizados a través del bautismo de Juan y no el bautismo que vino luego de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces el regalo es el don o el poder del Espíritu Santo. A los apóstoles. A los apóstoles, para que pudieran hacer milagros y tener un poder que le decía al pueblo que lo oían a ellos, que ellos vinieron de Dios, siendo milagros de esa clase, hasta los brujeros, como Simón, fueron recibidos, obedecieron el Evangelio, porque vieron el poder de los apóstoles cuando hablaban y cuando demostraban a través de levantar a los muertos o sanar o ayudar a alguien con la sanidad. Cuando me bautizo, en estos tiempos, soy bautizado, ¿cuál es ese regalo para mí? El regalo para nosotros es el don del Espíritu Santo. Recibimos dos cosas cuando somos bautizados. Bueno, tres cosas. Uno es el perdón de los pecados. Hechos 2:38, que lo vamos a estudiar más adelante. El don del Espíritu Santo. Y vamos a ser metidos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. A través del bautismo somos añadidos a la iglesia. Entonces, hoy recibimos nosotros el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. No es en Primera de Corintios 13, hablas de que cuando hay lenguas van a parar, cuando hay profecía van a parar, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto va a terminar. Eso es que nosotros vamos a tener una relación con Dios diferente, porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que va a guiarlo a cada uno de nosotros. Amén.
Vamos a continuar con el verso 6. Dice la palabra: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Y les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no podían verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Alguna persona puede estar confundido porque están usando una versión de la Biblia que puede ser que no estén acostumbrados. Muchas personas usan la Reina Valera o la nueva versión internacional. ¿Pero cuál es la que está usando usted? Estamos leyendo de la Biblia la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa tradición, esa versión de la Biblia, porque es más fácil para yo que no sé mucho el español entenderlo mejor. En el versículo 6 dice entonces los que estaban con Cristo, los apóstoles y algunos discípulos, le preguntaron otra vez sobre el tiempo que iba a venir Cristo para empezar a edificar el reino aquí. Ellos todavía estaban confusos si el reino iba a ser un reino mundano, carnal, que si Cristo iba a traer guerra contra los romanos. Eso es lo que pensaban. Y muchas veces, antes que Cristo fuera crucificado, le preguntaron. Y él decía lo mismo. Si viene alguien y dice que son profetas, y te dice que el mundo se va a acabar, o que Cristo va a regresar tal día, entonces sabemos, de acuerdo a lo que dice Cristo, que son mentirosos, porque nadie sabe la hora ni el día, ni Cristo mismo sabe, y lo explica muchas veces en muchos lugares del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien dice que se va a terminar el mundo o que Cristo va a regresar pronto. Nadie sabe si va a regresar en 1 minuto o en 100 años. No sabemos. Entonces, eso es para explicarlo. Y Cristo se lo explica a ellos claramente, que ellos no están en lugar apropiado para saber cuándo es el fin del mundo o cuándo va a empezar Cristo su reino. Amén. ¿Verdad? ¿Tiene alguna pregunta sobre el 9? No tengo pregunta. Algo del 8 es que dice que él vino y que Él va a darle este regalo del Espíritu Santo, no para que llene la iglesia, no para que la gente le siga a ellos, sino para que sean testigos de Cristo en toda la parte del mundo. Quiere decir que esta misión que Cristo lo ha mandado a nosotros no es para edificarlo uno mismo, sino es para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo Jesús. No es para otras cosas, para nuestro egoísmo de poder ser levantado más alto que otras personas que creen en Dios, sino para ser testigo. Y para eso necesitamos pruebas, que son las palabras de Dios las que estamos hablando.
Hoy en día la tenemos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos con la autoridad de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Es diferente el don del Espíritu Santo al poder del Espíritu Santo? El poder que tenían los apóstoles en el primer siglo era un poder que le ayudaban a ellos con unas señales para que el pueblo con quien ellos estaban hablando supieran que vinieron de Dios, levantando muertos, sanando, no solamente el hablar en lenguas extrañas o idiomas, sino que ellos podían demostrarle al pueblo que venían mandados por Dios. Y de esa forma ellos tenían la autoridad de decir cosas que hoy en día la gente no puede decir. La autoridad o el poder del Espíritu Santo es cuando pueden hacer milagros. Un milagro es cuando va contra la naturaleza humana. Lo que nosotros recibimos hoy, que muchas personas confunden como poder del Espíritu Santo, es lo que se llama ¿cómo es? ¿Qué hay de aquellas personas que se autodenominan apóstoles hoy día? Están mintiendo. En primer lugar, vamos a ver en el primer capítulo, donde ellos, cuando estaban escogidos por Cristo, por Dios, a ser apóstoles. Todos que fueron apóstoles en el primer siglo, incluyendo a Pablo, fueron escogidos por Cristo Jesús. Cristo fue y lo llamó y ellos le siguieron. Cualquiera otra cosa no era llamado milagro, sino era algo natural. Por ejemplo, mañana sale el sol y no es un milagro que sale el sol. No es un milagro que yo puedo respirar. Aunque es un regalo de Dios, no es un milagro. Es solamente providencia de Dios. La palabra que estaba buscando y no me salía. Es la providencia de Dios que estamos respirando, que tenemos conocimiento, que podemos hablar y dar diferentes ideas de lo que pensamos. Eso no es milagro. Chocamos en un carro y no lo matamos. Eso no es un milagro. Solamente si el carro está destruido y los doctores dicen que debemos de estar muertos. Y hay muchas veces que los doctores dicen que debiéramos estar muertos por el accidente que tuvimos o por las cosas que lo pasó. Pero es una gran diferencia entre providencia de Dios, que es algo que Él ha puesto en nuestra vida, que va a funcionar por la naturaleza del mundo. Es igual que darle vuelta a un reloj y lo da la carga del reloj o lo pone batería a un reloj. Sabe que el reloj va a mantener la hora correcta todos los días por tanto tiempo. No quiere decir que si mañana yo miro el reloj y dice la hora correcta, que es un milagro. No, es la providencia de ese reloj que está dando la hora correcta. Entonces no podemos equivocarlo porque vamos a estar llamando a todas las cosas milagros, cuando no son milagros. Es simplemente lo que pusimos en acción, lo que Dios ha puesto en acción. El tiempo del año, el tiempo de que sale el sol, y podemos decir antemano, mañana el sol va a salir a tal hora, porque tenemos la providencia que va a salir a tal hora. Entonces, no podemos confundir las dos cosas. Si ahora algo que es natural, por ejemplo, que baja el sol a tal hora, cuando Josué, él le pidió a Dios que largara el día, y el día se largó 24 horas para poder pelear la batalla que estaban peleando con los enemigos de Dios. Eso no es natural, eso es yendo contra la naturaleza. Eso es un milagro, no es providencia. Entonces lo que vemos es que Dios anda y Él puede cambiar. Cuando el asno lo habló al profeta,
Eso es un milagro. No es común que un caballo, un perro, un asno lo hable a nosotros en un idioma que pudiéramos entender. Eso fuera un milagro o una señal que Dios cambió el asno para que hablara como una persona. Entonces entendemos de que hoy por hoy los apóstoles no existen, pero los milagros sí existen. Los apóstoles no existen porque no ha sido escogido por alguien. Alguien puede decirte, bueno, yo soy apóstol, yo me llamo apóstol Henry, pero tenemos que ver que Dios primero tuvo que escogerlo. Y si no lo escogió, entonces tengo dones que solamente están reservados para los apóstoles. En Hechos 8, del versículo 18, Simón el brujero vio que el don de hacer milagros fue dado por los apóstoles en la imposición de las manos de los apóstoles sobre las otras personas. Ellos recibieron entonces el poder de hacer las mismas cosas de los apóstoles. Eso no existe hoy en día. No podemos recibir esa clase de dones. ¿Dónde podemos ir y levantar un muerto? A mi madre yo quisiera que estuviera conmigo, pero no tengo el don. Aunque soy cristiano y puedo tener todas estas cosas y estos conocimientos, no tengo ese poder. Ahora, que existen los milagros o no existen los milagros, nosotros como cristianos lo pedimos a Dios a través de oración, de sanar a un primo, a un hermano, a alguien. Pero siempre terminamos que sea su voluntad y no la mía. La voluntad de Dios puede. Yo de otra manera estuviera orando a las paredes o al techo de la casa. Si no, estoy orando para que Dios haga su voluntad en ese tiempo. Nadie sabe lo que Dios tiene en mente para una persona. Entonces oramos que se haga su voluntad. Aparte de la oración del Padre Nuestro, el que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. No está hablando de milagros, sino está hablando que yo conozco lo que dice la palabra de Dios, a lo que hay en el cielo, y que yo trato de hacer lo mismo aquí en la tierra. En el cielo no hay chisme, no hay mentira, no hay engaño, no hay robo, no hay todas estas cosas, homicidio. Entonces yo le pido a Dios que en la tierra no haga esa cosa, igual que lo que no se hay en el cielo. Es un pacto que hacemos con Dios, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, para que entonces podamos entender que lo que está pasando con la autoridad de Dios, y no solamente el milagro de Dios. Continuando con esa misma idea, ¿existen los profetas en el día de hoy? Los profetas, los apóstoles tenían un don especial de Dios para poder hablar por Dios. No existía la Biblia en el primer siglo. Entonces, si yo llego a un pueblo donde no me conoce y no tengo Biblia conmigo, yo puedo decir, mira, si tuviera Biblia, si tengo Biblia y si tengo Biblia, puedo decir, mira, aquí Dios dice esto y esto. No es un milagro que yo estoy diciendo, sino la Biblia, porque fueron escritas por testigos de Dios. Podemos decir que Dios dice esto y esto, pero no es un milagro. Es simplemente que los hombres del primer siglo, los profetas, los apóstoles, recibieron de una memoria que Dios le dio, que Cristo le dio a ellos, para recordarse de todas las palabras que Cristo ha hablado, de todas las cosas que Él hizo. Y Lucas le pidió a los que eran testigos que repitieran las cosas que ellos vieron. Él lo escribió, él investigó bien y entonces puso esa investigación a papel y pluma para que todos nosotros hoy pudiéramos leerlo como parte del testimonio que Él da, que nosotros podemos dar a la gente. ¿Por qué? Porque lo dicen los hombres del primer siglo, los apóstoles
los profetas y lo repitieron. Y lo vemos en escrito hoy nosotros. No es milagro, es simplemente que estamos repitiendo lo que repitieron los apóstoles, las personas que sirvieron de testigo en el primer siglo. Entonces, nosotros no podemos ser apóstoles, no podemos ser profetas. Es interesante, es bastante complejo seguir hablando de este tema. Lo que más nos interesa es también poder continuar con terminar por lo menos el capítulo 1. Le podemos sacar mucho hilo de donde tejer. Bien dicho. A este pasaje. Vamos a continuar con el verso 12. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación en la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los hombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza y se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre en arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Y vemos ahí que había una cualificación para poder ser apóstol, para poder cumplir con las escrituras, para que hagan los 12. Y los requisitos o las responsabilidades que tenían como apóstol no se podía dar a cualquiera. Parte de los requisitos era que estaban con Cristo desde el empezar del ministerio, que ellos podían hacer testigo del bautismo de Juan el Bautista hasta que él ascendió al cielo. Eso era parte de los requisitos que tenían. Con eso, entonces,
podía cumplir el que era escogido para ser apóstol. No era que ellos se sentían como poder ser apóstol o los otros lo querían suficiente para que ellos pudieran hacer apóstol, sino era porque ellos estaban presentes con el grupo. Por eso que en esos tiempos se habían discípulos que eran los estudiantes, los que seguían a Cristo a través de su voluntad. Podían tener el derecho de estar junto con ellos, pero ser escogido era muy poco. Aquí vemos que estos hombres, los dos que anunciaron, podían hacer traído para que sea uno de los apóstoles, porque eran testigos de las cosas que vieron, parte de la obra de los apóstoles, de poder ver y poder testificar de las cosas que vieron. Ellos lo vieron y en esa forma pudieron hacer apóstoles. Y quedaron los dos, a José y a Matías, dos hombres que escogieron ellos y rompieron un palito para hacerlo como suerte, para poder entonces ellos llevar el lugar de Judas. Y que salió fue Matías. ¿Por qué dice el verso 26? Bueno, en el verso 25 menciona que oraron y en el verso 26 dice echaron suerte. ¿Por qué hablan de suerte? Suerte es cuando se lo deja no para el poder de una persona. Es como decir un milagro, pero más pequeño. No es un milagro. Simplemente en el tiempo de antes, hoy en día lo ha visto, donde agarran, si hay 6 personas, agarran 6 palitos y uno es más corto que los otros. Y lo aguantan, como esta pluma, lo aguantan así. Y tienen más palitos y uno no sabe cuál es más corto. Pero el que escoge el palito más corto es el que gana. Suerte es que no queda al poder de ellos que salga el más corto, sino es la suerte, que es la única manera que podían hacerlo sin hacer trampa o sin tener el poder de la persona en las manos. Suerte, no sé por qué dice. En inglés la palabra que usa es lot, L-O-T, que quiere decir suerte, pero no es como buena suerte o mala suerte, es simplemente que escogiste correctamente. ¿Hasta qué punto se menciona de pronto suerte? Porque aún no tenían el poder del Espíritu Santo, no había descendido, no había llegado el día del Pentecostés. ¿Estaría bien o estoy equivocado? Creo que hasta aquí es cuando se usa. El otro tiempo que se usó en el Nuevo Testamento es en Mateo 27, donde cuando crucificaron a Cristo, dividieron la ropa y echaron suerte a quién se iba a quedar con la ropa. La ropa no es igual que hoy en día, que puede ir uno a la Walmart a comprar un pantalón o una camisa, sino echaban suerte para que uno se pudiera a quedar con esas ropas o esos zapatos. Era una suerte que echaban para que pudieran a tener esas cosas para ellos. No era comprado como hoy en día se puede ser. Personalmente no me gustaría usar la ropa de uno que ha muerto, pero era tan duro conseguir ropa que ellos echaban suerte. Amén. Bueno, quiero invitar a todos los hermanos que si tienen alguna duda con respecto a este capítulo, cualquier inquietud, cualquier aporte también, nos lo hagan saber a través del chat de YouTube y estaremos atentos a contestar y a aprender más también acerca de este inicio de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, ¿algo Esto más? es interesante porque vemos que está escrito para los creyentes, los que aman a Dios o lo que Dios ama. Este libro es bien importante porque es el libro el único libro en la Biblia donde una persona que no es cristiano,
que no están salvos pueden convertirse a ser salvos. Los otros libros, los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas y Juan, no enseña cómo una persona puede estar salvo, porque no da la oportunidad de que la persona se bautice en la muerte de Cristo, porque Cristo no ha muerto ya en el libro. De hecho, Cristo ha muerto y Cristo se regresó al Padre, y nosotros entonces podemos hablar asegurado que Él murió, y en eso entonces podemos hablar como personas que están conocen la muerte de Cristo y fueron bautizados a través de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es parte del Evangelio, de lo que ellos tenían que testificar, que ver, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado a través de la muerte de Cristo. En otra manera, si no hubiera la muerte de Cristo, si no estuviera la sangre de Cristo ahí para que nosotros pudiéramos obtenerla, no pudiéramos entonces obtener el perdón de los pecados, como dice en Romanos 6. Amén. El libro de Hechos es el único libro donde las personas se bautizan para el perdón del pecado. Ni los otros libros, los otros bautismos. Y el bautismo no era algo que inventaron después que Cristo. El bautismo era algo que practicaban los judíos y muchas otras religiones que practicaban para poder recibir perdón del pecado. Sin ese bautismo de poder recibir el don o el perdón del pecado y el don del Espíritu Santo, no pudiéramos entonces nosotros recibir perdón también. Es tan importante el bautismo para el perdón, para el don del Espíritu Santo y para pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Exacto, sí. Eso lo explicabas hace un momento. Y sin eso no podemos ser parte de la iglesia. En Hechos 2:42, creo 47, dice que los que recibieron fueron bautizados, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia en aquel día 3,000 personas, porque entendieron y obedecieron lo que dice la palabra, que tenemos que ser para ser perdonados y para ser añadidos a la iglesia. Por eso somos llamados cristianos. Exacto. No solamente porque creemos en Cristo, sino porque aceptamos el bautismo como el perdón de nuestros pecados. Exacto. Somos bautizados para el perdón del pecado, de los pecados, y recibimos el don, el regalo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, hermano. ¿Quieres cerrar Gracias. con una oración? ¿Cómo no? Oremos. Amén. Padre, bendito Padre, Padre Santo, le damos gracias por su amor con nosotros. Un amor que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y que la sangre de su Hijo nos limpie de todos pecados. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de obedecer su evangelio, de ser perdonado, de ser, Padre, atraído a la iglesia, añadido a la iglesia, como dice las Escrituras. Y estamos entonces viviendo acuerdo a lo que dice su palabra. Gracias por traerlo y unirlo a su pueblo, a los que están perdonados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Gracias, es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén y amén. Gracias.